Es un grupo de amigos en la época de los 80 que deciden hacer un reto, que venden un periódico y en el momento de las vacaciones, cada quien cuando se van a sus diferentes pueblos y todo, porque sucede en el Distrito Federal, cada quien elige un juego y lo tiene que hacer. Entonces tienen que llevar pruebas además, como videos o fotografías, porque pues es una época donde no había internet y demás. Y resulta que las cosas les empiezan a salir muy mal, se salen de control, si hay un ente diabólico acechándolos y pues todos sus miedos van a salir a flote en ese momento, básicamente. Pero es una historia muy humana, es una historia muy divertida de estos chavitos. Creemos que es un teen horror y pues el chiste es que también la gente se identifique con alguno de los personajes porque tienen un poquito de todo lo que nosotros éramos en la prepa. Tal vez el nicho más recurrido para el terror. O sea, creo que esa es la edad en la que nos encanta ver, ¿no?, películas de terror. Los que crecimos en cierta época, en la década de los 80, pues bueno, fuimos testigos del surgimiento de las grandes franquicias, ¿no?, del cine de horror, que todas llevan una temática teen, ¿no? O sea, a pesar de que las podamos ver desde una perspectiva ya ahorita como mucho más elevada, ¿no? Pues a final de cuentas son historias de puros chavitos post-teen, ¿no? Donde se tiene como esta falsa moral, ¿no? De todo lo que haces mal, pues trae consigo una consecuencia, ¿no? O sea, el sexo, las drogas, el alcohol, los excesos, en esta década de los 80, pues se transformaban en, un poquito en como que todos los chavos estaban como descarrilados y todo el mundo lo hacía, y la moral ahí entraba al juego a través del personaje del slasher, ¿no? O sea, de este asesino sobrenatural, ¿no? O psicópata, ¿no? Que, pues primero, si te das cuenta, asesinaba a los que más faltas a la moral tenían en ese momento, ¿no? Entonces, el teen horror, al final de cuentas, creo que sigue siendo una forma muy padre de contar las historias de terror, porque también te ayuda a contar y vivir las historias desde un lado un poco más inocente, ¿no? Que la del adulto, ¿no? O sea, nosotros como adultos tendemos mucho a entrar en estos procesos de negación de todo, ¿no? O sea, y nada es cierto, ¿no? Y todo debe tener una lógica y así, ¿no? Y cuando estás más chavo, no necesariamente, ¿no? Creo que tu imaginación ¿no? Y tus miedos te ayudan a hacer los contextos necesarios en las historias para que los que nos gusta contarlas, ¿no? Pues nos ayudes tú a generar ese elemento de sugestión necesario para que funcione. Entonces creo que el teen horror pues sigue siendo, creo, una forma en la que creo que todo el mundo tendríamos que llegar a final de cuentas a contar historias, porque nos va a remitir no nada más a nuestros momentos, porque es cuando más miedos tenemos, ¿no? Sino que también se vuelve súper rico contarlo, y más en el caso de Juego de Niños, pues es una novela ubicada en los 80, cuando todo estaba muy padre, y te podías comer el mundo a mordidas, según tú, ¿no? Entonces podías hacer cosas súper descabelladas y tal vez no estabas tan sobreestimulado como están los chavos ahora, entonces tenías este lado inocente que te permitía, como en el caso de nuestros personajes, hacer jugar juegos diabólicos, ¿no? Puede cambiar la perspectiva de una vida, la lectura, y hoy en día es súper complicado, entonces poder llegar a ellos a través del terror, pues es maravilloso. Y sabes que es súper chido que nosotros durante la investigación, para nosotros era muy claro, ¿no? Porque el día que nos sentamos así de ver, ¿qué juegos de niños te acuerdas, no? Teníamos los mismos, nuestra lista eran los mismos, jugamos los mismos, ¿no? Entonces, en la investigación, pues bueno, tal vez vas dándole como una shineada, ¿no? A la forma en la que recordamos cómo era el Charlie Charlie en tu época y cómo se fue el Charlie Charlie hoy, ¿no? Pero lo que nos dio como mucha risa es que todos los juegos los ubican. Y mira que dejamos fuera tal vez el más tradicional de todos, que es el de la Ouija, ¿no? O sea, que dijimos, no, ese es el más convencional para agarrar un tema demónico, ¿no? Entonces, y lo dejamos fuera un poquito también por eso, porque ese creo que de entrada a todo el mundo le da miedo, ¿no? Pero no te da miedo jugar Charlie Charlie, ¿no? Entonces, la gran sorpresa fue que todo el mundo los identificaba perfecto, ¿va? Y todo el mundo los ha jugado, y los siguen jugando, lo cual nos dio como, ay, te cae. Ya está, hay aplicaciones, ¿no? Para jugar el Charlie Charlie, cosas así, o sea, lo juegan, o sea, sí ha evolucionado, pero sigue, la esencia es la misma.
Yo creo que el terror nunca va a pasar de moda. O sea, estos temas, los fantasmas, los demonios, o sea, la base del género nunca va a pasar de moda. Por eso nos encantan ese tipo de películas. Y pues sí, obviamente ha ido evolucionando y se ha fusionado con todos los géneros, ¿no? Está el horror comedy, está el terror de zombies, está el que tú quieras, ¿no? Está Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Que se fusiona con esta onda como de la tecnología, el sci-fi horror, pero la base del terror siempre es muy rica y creo que es algo con lo que se puede identificar todo el mundo. O sea, en los pueblitos, en todo México, es que en México somos como muy dados y sobre todo en esas fechas, o sea, las leyendas, a que la abuelita te asusta porque te manda al baño que está al otro lado del jardín, o lo que quieras, ¿sabes? O sea, este tipo de leyendas son muy básicas para los mexicanos. Hemos vivido, todos los niños las conocen. Y eso es algo padrísimo, ¿no? Entonces, yo creo que regresando un poquito a eso, todo eso nunca va a terminar. O sea, yo creo que siempre se puede contar desde un nuevo punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que sí, o sea, definitivamente concuerdo con Sandy, pero creo que las nuevas tendencias, vamos a ponerlo así, de, de, de terror, pues eso, son como olas nuevas, pero que van directamente relacionadas al terror clásico, ¿no? O sea, puede haber formas de o sea, de interpretarlo nuevo, hay nuevas narrativas, ¿no? O sea, evidentemente hay nuevas técnicas para contarlo, pero creo que al menos para nosotros, en este caso como muy particular, como juego de niños, pues o sea, nos encantaba la idea de irnos a lo más sencillo y lo más básico de la narrativa del terror, ¿no? Que lleva consigo unas ganas locas de espantarte y de que tengas miedo. O sea, de eso se trata un poco, ¿no? O sea, eso es lo que nos llama mucho la atención. Y creo que, como dice Sandy, pues o sea, podrán haber muchas formas, técnicas nuevas, pero pues creo que también el terror siempre va a regresar a lo mismo, ¿no? Y siempre tiene una base muy, muy sencilla. Estuvimos desarrollando la idea durante un año, durante viajes, así como ahorita, festivales, en nuestros tiempos libres y sobre todo en el transporte. Entonces vas en el avión o vas en el camión o manejando y platicábamos todo el tiempo de juego de niños. La idea ya fue de Henry, o sea, llegó y me dijo, ya vamos a hacer, ¿qué te parece si hacemos una historia que se llame Juego de Niños que trate sobre unos chavos jugando estos juegos diabólicos, ¿no? Y entonces, a partir de la idea, empezamos a desarrollar la novela, le pusimos a los personajes todos los defectos, virtudes que tienen, fuimos eligiendo los juegos, y sobre todo platicábamos mucho de la época, quién iba a ser el antagonista. Entonces, cuando nos sentamos a escribirla, un año después, ya la teníamos clarísima. O sea, sabíamos exactamente para dónde ir e incluso cómo se iba a narrar. O sea, bueno, comentábamos que tenía que ser en primera persona y que cada personaje tuviera su voz para que el lector conociera los secretos de los personajes sin que necesariamente los otros personajes también los conocieran. Entonces, haces cómplice al lector también, eso es padre, ¿no? Y un año después, Henry tenía muchos proyectos, estaba produciendo una película, yo estaba escribiendo novelas o guiones, y entonces no teníamos oportunidad de sentarnos a escribir. Y lo que hicimos fue, o sea, aunque estamos juntos, hacerlo a distancia. Es decir, yo escribía un capítulo, cada quien desarrolló más uno de los personajes, ¿no? Yo desarrollé 3, Henry desarrolló otros 3, y ya a partir de ahí, por ejemplo, yo escribí un capítulo, se lo pasaba a Henry, y a partir de ahí él escribía el siguiente capítulo en primera persona y así de cada uno de los personajes, ¿no? Al final le dimos varias leídas donde lo hicimos todo como mucho más homogéneo para que no se notara qué parte había escrito cada quien, pues porque tenemos nuestras muletillas, nuestra forma de escribir y todo. Y pues ese es el resultado, ¿no? O sea, fue divertidísimo, muy ameno y lo escribimos en un mes. Cosas sobrenaturales es muy complicado. Creo que la pasamos como buscando que nos asusten, ¿verdad? O sea, lo sobrenatural. Y fíjate que sí nos pasan cosas, pero nos emocionan. O sea, en lugar de que nos dé miedo, nos emociona mucho, ¿no? Sí, creo que ese tema, al menos de manera consciente, ¿no? ¿Verdad? No, pero por ejemplo, yo tengo una fobia horrenda a las ratas. O sea, me paralizo, me pongo mal, lloro, grito, me paralizo, me quiero cambiar de casa. Me he cambiado de casa por eso, imagínate. O sea, en mi caso, tengo una fobia horrible y Henry a las arañas, ¿no? Y entonces, esos son como fobias como de adultos, ¿no? Pero así algo sobrenatural, híjole,
es que hemos convivido con eso desde que estamos muy niños, ¿no? Sí, no creo que algo sobrenatural porque nos pasa, o sea, nos Sí pasa nos hoy, pasa. antier, ¿no? O sea, entonces es como, o sea, Ujú. no es que nos dé miedo, creo que más bien andamos como queriendo que siga sucediendo para ver qué más, ¿no? Este, pero pues creo que a lo paranormal o lo sobrenatural, pues todavía no mucho, o sea, no, creo que nuestros miedos, pues sí, evidentemente van un poquito de la mano con todos los demás de toda la gente, ¿no? O sea, evidentemente si ahorita sentados aquí se te aparece una chingadera acá atrás, pues obviamente vas a saltar o sea, vaya, no quiero decir que no te espante, ¿no? Pero seguramente después del shock estaríamos, oye, ¿quién eres? Sí, o sea, por ejemplo, ¿Tienes familia? ¿No? ahorita no hay nadie más aquí, nadie, es una casa enorme. Y bueno, era un taller, era el taller de Siqueiros. Y estábamos viendo que aquí vivió los últimos 9 años de su vida. Y no hay nadie, nos dejaron solos, solitos. Y pero eso nos emociona más. Es Sí. más, esperábamos verlo más creepy, por ejemplo. O sea, se ve muy normal. Sí, cuando digamos, pues, está muy fresa, ¿no? Está muy fresa. Está bien, bueno, está bien, no es problema, pero creo que por ese lado, creo que sería una tontería, ¿no? Y sería, creo que está de repente medio soberbio decir, no nos da miedo nada, ¿no? O sea, creo que, te digo, si ahorita se nos empiezan a azotar las puertas y todo, pues obviamente vas a sentir Acapulco, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿No? Pero tal vez no saldremos corriendo y nos aventaremos por el balcón tratando de escapar de algo que no ni siquiera hemos visto, ¿no? Seguramente nos juntaremos así y digamos, no, es que vamos para allá, ¿no? ¿De dónde crees que vino? ¿No? Como que por allá, vamos para allá, ¿no? Porque, porque también hay una cierta adrenalina y tenemos un estómago diferente que creo que se ha nutrido mucho de eso a través de los años, ¿no? O sea, creo yo que por ese lado, y creo que por la parte del terror, pues vivir en un país como el de nosotros es de miedo, ¿no? Entonces da miedo levantarse y ver qué va a pasar mañana y Sí. si tendremos gobierno, si tendremos sociedad, si tendremos algo mañana, ¿no? Entonces eso fuera, bueno, los dos le tenemos pavor al narco. O sea, creo que ese es el mayor temor que tenemos porque pues también tenemos familia, o sea, ¿no? Tenemos hijos y pues no nos gustaría que nuestros hijos se los lleve la chingada en un país como este, ¿no? Nada más, o sea, creo que es eso, el temor que tenemos todos los mexicanos, yo creo. Bueno, muchos mexicanos. Es difícil, la verdad, encontrar a alguien con la que tengas afinidad, con lo que te gusta, ¿no? La carrera de escritor, por lo general, es muy solitario y es difícil que encuentres a alguien que te entienda, pero además que disfrute lo que tú haces y que le divierta igual. Y nosotros tenemos una visión muy parecida del terror, muy parecida. Incluso nuestra historia personal es muy parecida. Pero éramos amigos de antes de andar, o sea, ya teníamos años de amigos y nos encontrábamos mucho en festivales y entonces, pues son lugares también maravillosos y mágicos, ¿no? Los festivales de cine, de terror, que juntan pues este grupo de personas que llevan mucho tiempo haciendo terror, ¿no? Siempre hay nuevas personas que hacen terror, está muy padre, pero hay un grupo en particular que llevamos como entre 20 años más o menos todos haciendo terror, ¿no? Y entonces todos nos conocemos y ahí, pues ahí nos volvimos muy amigos, ¿no? Y es muy padre, o sea, es muy divertido. Y Es divertido, o sea, la verdad podría parecer una cosa como muy extraña, pero creo que de repente hablar con alguien que hable tu mismo idioma no es algo fácil, porque lo que sí cunde en este medio, al menos en la parte del cine, y bueno, y ahora que yo soy nuevo en la parte literaria, yo lo he visto más, es gente culera. O sea, no mames, o sea, hay más gente culera que mosquitos ahorita aquí, ¿no? ¿Sabes? O sea, y creo que nos ha tocado en este tiempo toparnos con gente muy, 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 muy culera. Y creo que lo que nos ha unido cada vez más es darnos cuenta que nuestro camino siempre ha estado súper claro. O sea, siempre, o sea, sí, evidentemente siempre quieres crecer, siempre vas a querer ganar más dinero, siempre vas a querer ganar más premios, filmar más películas, tener más novelas, pero no vamos por la vida jodiendo al prójimo. O sea, vamos haciendo nuestra chamba y tratando de prepararnos, haciéndolo lo mejor que podemos.
Y nos vamos a lugares como este de repente a tratar de vivir experiencias nuevas, ¿sabes? Pero no andamos chingando a la gente con nada. Entonces, de repente creo que eso nos ha unido últimamente más, ¿no? Porque nos ha tocado ver cada vez más, ¿no? Que la gente, al menos de estos dos medios, como muy particular, sí anda como muy por ahí tratando de hacerle la vida imposible al prójimo. Y nosotros vamos por un camino de, vamos a hacer que el terror mexicano sea más chingón, Exacto. ¿no? Yo creo que nos une mucho nuestro amor por el género. O sea, realmente tenemos un amor por el género. Nos encanta difundirlo, ¿no? Difundir la palabra del terror, como tú dices, en las conferencias o en las novelas o en las películas. Y es un amor genuino por el género. Entonces, pues es muy divertido. O sea, Y somos muy felices haciéndolo. ambos hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, ¿no? O sea, para llegar a donde estamos. Y la gente, quieras, o sea, bien o mal, nos cree, o sea, ha visto nuestro trabajo, a gente que le puede gustar, gente que no. Hemos roto récords, hemos hecho cosas muy chingonas, cada uno por su lado. Entonces tenemos un nombre que sustenta las pendejadas que decimos de repente, ¿no? Es que es la neta, entonces de repente creo que eso es lo que se vuelve más el compromiso y los dos creemos en ello. Que es una tradición súper divertida, que, o sea, los mexicanos vivimos con la muerte siempre. O sea, bailamos con ella, le damos de comer. Somos el país que más consume terror en el mundo, entonces estamos como muy acostumbrados a verla de una manera divertida. Son días muy divertidos. Bueno, en mi caso, más en mi caso, yo creo que el de Henry para mí sí es como mi Navidad, ¿no? No, o sea, lo espero con tanta ansia, ¿no? Todo el mes todo el año estoy esperando que sea octubre. Como, yo sí soy como un meme, de esos pero es súper divertido. O sea, va más allá de las calaveras y de las flores, ¿no? O Sí. sea, es una tradición donde realmente honras a tus muertos, les dejas de comer para que vayan a comer a tu casa. Eso es algo maravilloso, ¿no? O sea, a lo mejor los recuerdas todo el año los extrañas, pero en estos días es cuando sabes que pueden venir ellos a verte, ¿no? Y es, en lugar de que te dé miedo y digas, ay, no va a venir un espíritu, es al contrario, ¿no? Lo recibes como con muchísima alegría. Sí, yo creo que al extranjero, pues que no le saque, ¿no? O sea, que venga, porque es una tradición increíble. Y a nosotros mismos, o sea, como compañeros mexicanos, pues que no lo olviden. Súper rica, ¿no? Es una tradición padrísima. O sea, sí la podemos tener muy mezclada, muchos, ¿no? Sabemos, a ver, pero somos familias, la gran mayoría, o sea, una muy buena parte, somos mestizos en nuestra tierra, ¿no? Y ahí vemos muchas familias que venimos de fuera, nuestras familias son extranjeras. Eso no quiere decir que no adoptes una cultura tan chingona y tan rica como la de que en mi caso, donde me tocó nacer, ¿no? Amo esa parte de la cultura, o sea, la adoro, ¿no? Y la admiro muy cabrona, ¿no? O sea, me parece extremadamente mágica. Entonces, nada más creo que a nosotros como mexicanos que no se nos olvide que esa magia la hemos tenido siempre, la tenemos en todos lados. Nada más que creo que en la parte de los muertos pues nos encanta estar con esos güeyes, o sea, no los vamos a dejar ir nunca, pues es la neta, pues, ¿no? O sea, la muerte nos pela los dientes, esa es la verdad. Yo quiero recomendar Déjame entrar de Jonathan Lindquist. Súper libro. Se llevó al cine primero en su país natal y después hubo un Suecia. remake en Estados Unidos. Pero es un libro de una niña vampiro. Bueno, de un niño vampiro que necesita tener un amigo, una especie de Renfield, para que le haga compañía toda la vida. Y entonces tiene esta identificación con otro niño y la atmósfera es espectacular. Es una historia muy sencilla, pero es súper creepy porque pues, los niños vampiros siempre son muy interesantes. Y este autor, pues es un máster del terror y sobre todo de las atmósferas, ¿no? Entonces yo lo admiro muchísimo. Todos sus libros son muy recomendables, pero este en particular me encanta. Ok, yo les recomiendo El silencio de todos los muertos, de una autora mexicana que lleva el nombre de Sandra Becerril, que al día de hoy es considerada como el ícono más importante del género en Latinoamérica, con todas las credenciales que se puedan imaginar. Es una historia de una casa embrujada, que creo es de lo más spooky que puedes leer en tu vida. Y
si les dijera yo que más o menos es biográfica, todavía más. Y yo le recomiendo mucho esa novela. Yo cuando la leí, sí, la verdad sí me sacó muchos, o sea, me llevó perfectamente bien a la época en la que sucede. Es súper spooky. Sí me sacó bastantes sustitos. Sí ha sido una novela que me ha marcado muy cañón. Yo creo que les puede pasar un poquito lo mismo. Bueno, Aura de Carlos Fuentes fue de las primeras novelas que leí, que he releído como 30 veces en la vida. O sea, el hecho de que esté escrita en segunda persona se me hace un logro buenísimo. Te logra meter en la historia de este hombre que pues está como enamorado, tiene esta especie como de crush, pero todos son fantasmas, pero sí, pero no. Y además sucede en la Ciudad de México, en Donceles. Una de las primeras que leí, o sea, con estas ganas y con devoción por la culpa de mi madre, porque ahí estaba en el librero en la casa, y que la verdad también me transformó la vida, y no es propiamente terror, pero es terrorífica, ¿no? Se llama Flores en el Ático, o Flowers in the Attic, de Virginia Cleo Andrews. Es una novela del 70 no me acuerdo si es 78, 79, por ahí. Y creo que han adaptado como 78,427 veces para hacer una película que valga la pena y no lo han logrado. No, pero la novela es extraordinaria. A mí sí me llevó, estando muy niño, la leí como de 6 o 7 años, me llevó a un lugar muy extraño. Este ático es un lugar que creo que desde entonces les tengo como un poquito de pavor. Les tengo más miedo a los áticos que a los sótanos, ¿no? Entonces, digo, sé que los áticos no necesariamente son de nuestra cultura, ni tenemos acá muchos, ¿no? Pero pues en mi familia sí hay áticos, ¿no? Entonces sí es como, está chido, está bueno que tengan ahí su cuartito arriba, ¿no? De repente cuando llegas a casa de tus familiares, te toca dormir en el ático. No, yo no, ¿no? Gracias a esta, ¿no?